Bienvenidos. Continuamos la predicación expositiva del libro de Juan. El pastor Aaron Vance nos da esta gran enseñanza titulada No se turbe vuestro corazón. Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Tiempo de la resurrección, los discípulos ni siquiera creían que era verdad, aunque Jesús lo había dicho una y otra vez. Pero llegamos al corazón realmente de lo que Él está enseñando a sus discípulos, las claves para vivir la vida cristiana también después, no solamente durante ese tiempo que está en la tumba, después de haber dado su vida en sacrificio por todos, sino hasta hoy. Y hasta algunos de estas, pues todas estas cosas aplican para nosotros hoy en día, 2000 años después, porque seguimos en esta etapa en que estamos esperando que el Señor vuelva como Él ha prometido. Y Él lo dijo y siempre ha cumplido lo que dice, entonces lo creemos. Nosotros tenemos eso muy cierto y cuando hablamos, cantamos de esta ciudad de Dios, Él está preparando un hermoso hogar. Vamos a hablar precisamente sobre ese texto. En Juan capítulo 14 tenemos que entender el contexto para entender la profundidad de lo que Cristo va a decir a sus discípulos aquí. Hay que tomar algo en cuenta también, las divisiones en los capítulos no existían cuando la Biblia se escribió. Eso se pusieron después para ayudarnos a encontrar el lugar. Y es algo lamentable a veces. ¿Por qué? Porque a veces hay una división ahí, pero es una sola conversación que está continuando desde el capítulo anterior. ¿Y cuál es el contexto anterior? Aunque vamos a estar mirando capítulo 14, versículo 1 en adelante, hay que tomar en cuenta cómo terminó el capítulo 13, porque es una sola conversación. Apenas Cristo dijo que Judas le iba a traicionar y Judas salió. Cristo dijo también que Pedro le iba a negar, aunque Pedro dijo, yo moriría por ti. Jesús dice, ¿tu vida pondrás por mí? Sí, después, pero esta misma noche me vas a negar. Imaginen la incertidumbre ahí, que Judas abandonó el grupo, ese amigo fiel de varios de ellos durante 3 años. Él era uno de los más confiables porque era el mismo tesorero del grupo. Y Pedro, el líder entre ellos, iba a negar a Cristo. Entonces imagínense, pónganse ahí en ese lugar que los discípulos están un poco preocupados de pronto porque todo está como deshaciéndose. Es como hace 3 años, precisamente en marzo de 2020, teníamos planes todos, algunos estaban planificando vacaciones, nosotros habíamos iniciado apenas un nuevo ciclo en el Instituto Bíblico aquí en esta ciudad. Nosotros estábamos con muchos planes del año, compartimos un cronograma del año como iglesia, estábamos en el Faro en ese tiempo y luego llegó ese bichito, no sé, ¿se acuerdan del COVID-19? Esa pandemia llegó y cerró todo, ¿cierto? Todo. Y pues todas las tiendas, todos los negocios, los restaurantes, la gran mayoría y todas las iglesias, las instalaciones públicas, el servicio público. Y eso nos cambió la vida, nos marcó la vida. Y hace 3 años ocurrió eso en marzo de 2020, pero ahora estamos aquí. Algo que nos hizo entender en ese tiempo es que este mundo es muy frágil, ¿cierto? Que esta sociedad está muy frágil. El trabajo que a veces nos aferramos a los ingresos que tenemos o a las cuentas bancarias, a una línea de crédito o algo así, y como si fuera nuestra estabilidad, pero en un momento se puede acabar todo eso. Y así estaba acabando toda la seguridad de los discípulos. El amigo más confiable que llevaba el bolso ya traicionó a Jesús. El líder entre ellos, el que hablaba más, siempre mete la pata, ¿no? Siempre está diciendo cosas indebidas. Y él iba a negar a Cristo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todo llega a un pináculo de decepción cuando Cristo les dice que Jesús, Él mismo, iba a dejarles. Iba a salir de entre ellos. En este contexto Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Parece que todo no está funcionando bien. Ya están turbados todos y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Vamos a mirar ahora el texto, Juan 14, versículo 1. Dice así, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos otro día más para conocerte, para adorarte, para estudiar tu preciosísima palabra. Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a comprender lo que nos dices aquí, y no solamente comprenderlo intelectualmente, sino también aplicarlo a nuestras vidas. Que nosotros estemos dispuestos a hacerte caso, Señor, a creer la promesa que nos has dado, Señor. Que nosotros estemos dispuestos a seguir en pos de ti, sabiendo que tú eres el único camino. Si hay alguien aquí hoy que no conoce su destino final, su destino eterno, aún está siguiendo con incertidumbre en cuanto a esta vida y la próxima, Señor, que hoy mismo pueda aferrarse a ti, que hoy mismo pueda tomar ese paso de caminar en el camino que eres tú, Señor Jesús, que hoy mismo pueda arrepentirse y creer por medio de la obra tuya, Señor, en el corazón de cada uno. Señor, usa tu palabra, úsame a mí para ser un instrumento nomás, una voz nomás por lo que dice aquí en el texto. Y Señor, que tú seas glorificado en todo, en tu nombre te lo pido. Amén. Cristo ha experimentado y entiende bien la turbación y la ansiedad. Cristo va a dar algunas promesas en este capítulo y en adelante también, y al creer esas promesas no habrá necesidad de turbarnos. Al ver todos tristes en la muerte de Lázaro, dice que él se conmueve en Juan capítulo 11. Al pensar en su propia muerte, dice en Juan capítulo 12 también que eso llega y le afecta físicamente. A recordar también la traición de su amigo Judas, también en este mismo capítulo anterior, él dice se conmueve en espíritu y sabe cómo es enfrentar esas cosas difíciles en la vida. Pues es algo que hay que reconocer, que Cristo reconoce la ansiedad que nos llega. Cristo reconoce la ansiedad que nos llega. En nuestras vidas todos vamos a pasar por cosas difíciles y Cristo reconoce que esas cosas difíciles nos lleguen. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Cristo está a punto de sufrir la agonía en la cruz y piensa ¿en quién? En sus discípulos. Él está a punto de sufrir una muerte cruel y está intentando consolar a sus discípulos. Qué gran ejemplo, ¿no? Qué gran Salvador tenemos. Nosotros tendemos a pensar más en nosotros mismos que en otros cuando lleguemos a sufrir o cuando llegan los problemas, pero Cristo piensa en sus discípulos. Saben que Cristo ha pensado también en ti y Él piensa en ti. La Biblia dice, y más adelante también, que Él ha orado por ti. Dice en Juan 17 que no solamente ora por esos discípulos, esos que el Señor le había dado, que habían creído, pero también los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos. ¿Eso de quién habla? De nosotros. Él estaba pensando en nosotros cuando estaba en la cruz. Él dio su vida en rescate por todos, dice en 1 Timoteo 2. Dice en Romanos 8 que Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y Cristo también en 1 Juan 3, Él es un abogado que intercede por nosotros. Él piensa en nosotros. Dice en Apocalipsis 2 y 3, cuando escribe a las iglesias: yo conozco tus obras. Muchas de esas iglesias, muchos de los miembros en esa iglesia no habían conocido personalmente a Cristo, pero Él los conoce a ellos. No habían conocido, cara a cara a Cristo. Les servían con sus obras, pero el Señor que decía: yo sí conozco tus obras. Yo veo cuánto están sufriendo. Yo veo los problemas que llegan a sus vidas. ¿Saben que Él sabe que llega a nuestras vidas también? Él sabe de esos problemas financieros que estás enfrentando. Él sabe de esa turbación que te llega a afectar. Él sabe el dolor, conoce bien el dolor de perder un ser querido en la muerte.
Él conoce el dolor también de la traición de los amigos. Y Él dice, yo sé que eso es difícil, pero no se turbe vuestro corazón. Cristo reconoce la ansiedad que nos llega. Tenemos que creer en Dios y creer en su plan. Dice ahí en el versículo 1, creéis en Dios. ¿Y luego qué? Creed también en mí. No solamente que Jesús ha venido de Dios, como había dicho una y otra vez, creed también en mí. ¿En qué sentido? Que yo tengo que morir por sus pecados, yo tengo que morir para su salvación y también la de todo el mundo. Creed también en mí. No solamente que he venido de Dios, sino en el plan de Dios a través de mí, que voy a dar mi vida en rescate por todos. En otras palabras, creemos en Dios, pero creamos también, hay que creer también en su plan. Amén. Su plan es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que creer. Creemos más en nosotros mismos a veces. Y creemos más en nuestros planes a veces que en el Dios del cielo, el plan que Él tiene para nuestras vidas, pero hay que creer en Él, creer en su plan, poner la confianza en Cristo. No dice que todo siempre saldrá bien, sin problemas, pero les dice que no deben de turbarse. ¿Sabes que en la vida nuestra hay una mentira muy grande? Yo volví a escuchar esta mentira por voz de un pastor hace 2 días. El día viernes estuve con un grupo de pastores de la ciudad, con la alcaldía, están hablando sobre algunas cosas para las iglesias. Y un pastor se puso ahí y dijo, yo he sido pastor durante, 40 años, 50 años, o mucho tiempo. Y yo sé que lo que necesita esta ciudad para aliviar la pobreza es el evangelio, porque el que cree el evangelio nunca será pobre. Y estaba representando, digamos, muchos pastores de la ciudad. Yo como, ay, no. Y pues yo sé que él está predicando ese mensaje con sinceridad, pero en ninguna parte de la Biblia dice que no habrá pobreza en nuestra vida, que no habrá necesidad. De hecho, muchas veces vemos que los que sirven a Dios pasan por tribulaciones. Hay veces que alguien cree el evangelio, profesa creer el evangelio y se quiere bautizar, y una vez que se bautiza, viene 1, 2 semanas después, un mes después, y me dice, pastor, algo no funcionó. Me despidieron en el trabajo, ahora tengo problemas con la familia, hasta el mismo vecino está enojado, molesto conmigo. Yo pensé que al bautizarme todo iba a salir bien. Yo perdí negocios, ¿qué pasó? No. O sea, el evangelio, la promesa del evangelio no es que toda esta vida va a mejorar, no que vaya a quitar toda enfermedad física aquí, no que vaya a quitar la persecución. De hecho, todos los que quieren vivir piadosamente, que dice en Timoteo, sufrirán, padecerán persecución. Entonces, ¿por qué vamos a ser salvos? ¿Cuál es el beneficio? Si Dios no me promete prosperidad económica, si Dios no me promete sanidad física, si Dios no me promete siempre que todos los problemas estén resueltos, entonces, ¿para qué creer? Vamos a llegar a eso. Porque no se trata de esta vida, se trata de la venidera. Amén. Pero Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. Yo reconozco que están pasando por cosas y van a pasar por cosas difíciles, pero no se turbe vuestro corazón. Tenemos que creer en Dios y creer en su plan, creer en Cristo. No dice que todo saldrá sin problemas, pero dice que no deberíamos de turbarnos. En medio de todo no debemos turbarnos porque Él está obrando. Me gusta lo que dice el salmista. Los salmos han sido de gran ayuda para mí, especialmente en los últimos 2, 3 años, que estoy encontrando mucho refugio ahí en esos salmos de lamento a veces, que dice, Señor, yo no entiendo por qué están pasando las cosas, hasta cuándo, Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué te has escondido de mí? Son emociones humanas y por eso están en los salmos. Pero al final de casi todos esos salmos de lamento, Él llega a decir, bueno, Dios siempre ha sido fiel, voy a confiar en Él. Dice en Salmo 56, 3 y 4, algo muy, muy clave para nosotros. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sería algo bueno para memorizar, para guardar en nuestros corazones, porque en esos días de angustia que siempre van a llegar, uno dice, no, yo estoy temiendo físicamente, humanamente.
según el problema que me presenta este mundo. No, yo digo no, la tendencia mía es temer, pero en ese día voy a confiar en el Señor. Voy a abrazarle a Él, voy a arraigarme de su palabra, de su plan, porque Él es bueno. Él es más grande que cualquiera aquí en este mundo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Cuando perdemos el enfoque correcto, entonces llega la ansiedad, la turbación, pero Cristo dice, mírenme a mí, pongan la mirada en mí, no en las cosas. ¿Qué pasó con Pedro cuando salió de la barca? Él fue el único discípulo cuando Jesús venía caminando sobre el mar. ¿Se acuerdan de la historia? Él iba caminando sobre el mar en medio de la tormenta, una tormenta grande y fuerte, y cruza ahí el mar de Galilea, llega a ellos y ahí está cerca la barca. Y Pedro dice, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, invítame para que salga. Aventurero, ¿no? Acuérdense que todavía hay una tormenta. La tormenta no cesó, sino hasta después. Hay una tormenta, hay viento y olas ahí en ese mar de Galilea, ese lago muy grande. Y el Señor dice, ven. ¿Y qué pasa con Pedro? Sale ahí y dice, bueno, ya vengo, Señor, ya vengo. Y ahí comienza a caminar. Yo no puedo hacerlo sobre el aire, pero comienza a caminar. ¿Y qué pasa? Comienza a mirar las olas, el viento, la tormenta, la lluvia. Comienza a enfocarse en las dificultades, en los problemas, y de una vez comienza a hundirse. Pero ahí está Cristo, ¿cierto? Extiende la mano, le levanta. Ahí está para nosotros también. En esos momentos que quitamos la mirada de Cristo, el Señor nos recuerda, ahí está la clave para no estar preocupados con turbación, con ansiedad, con temor, con miedo en la vida. Es mantener la mirada puesta en Él. Nos dice eso en Hebreos 12, otro de mis textos favoritos. Dice en el 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para que qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En otras palabras, miren a Cristo, pongan la mirada en Cristo, fíjense en Cristo, porque cuando Él es el enfoque de nuestras vidas, las otras cosas no importan. Amén. Cuando Él es mi confianza, no me puede hacer nada el ser humano. Yo no siempre voy a entender todo, pero debería entender esto, que Cristo entiende la ansiedad que me puede llegar. Y Él dice, no se turbe vuestro corazón. Hay otra cosa que vemos en los versículos 2 y 3, que Cristo está preparándonos un lugar. Amén. Cristo está preparándonos un hogar. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Quién está feliz por eso? Cristo está preparándonos un lugar especial. Dice en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No perdamos el enfoque del lugar que Cristo habla aquí. Es Él. Él es nuestro hogar. Estar con Él, no importa. Algunos dicen, no, pues cómo será el cielo y qué estaremos haciendo en el cielo y cómo son las dimensiones del cielo. En Apocalipsis vemos algunas medidas de algunas cosas de la nueva Jerusalén que desciende del cielo y está en la nueva tierra, el nuevo cielo, y ahí se habla de mares de cristal, de caminos de oro. Imagínense, el mismo pavimento es de oro. Lo que nosotros valoramos, vamos a pisar eso allá. Ahí dice, hay puertas, hay muros de jaspe y también hay puertas, perlas enormes, una perla por cada puerta. Hay 12 puertas ahí y imagínense una perla así de grande para entrar todo el mundo. Y ahí habla de las medidas de ese lugar y que no hay necesidad de sol, porque la luz proviene de la misma luz del mundo.
proviene de Cristo mismo. Pero ahí uno luego mira y el enfoque no es tanto en el brillo del cielo. El enfoque es Cristo. Estar con Cristo. Y estaremos adorando a Cristo por la eternidad. Estaremos con Él. Y como Él dice en 1 de Juan 3. ¡Wow! Yo anticipo ese día. Cristo está preparándonos un lugar para que estemos con Él. No es la mansión que debería ser el enfoque. No es la juventud eterna que nadie se envejecerá. Hoy estamos celebrando el cumpleaños número 13 de mi hija mayor. Y mi esposa me dijo esta mañana, no es posible. Tenemos ya una jovencita. Solamente los viejos tienen jóvenes en la casa. Pero nosotros no somos tan viejos, ¿cierto? No. Hace poco éramos jóvenes también. Yo me considero joven todavía. Pero ¿cómo es posible que tenemos ya una jovencita? 13 años. Imagínense. Y son días así que pensamos, especialmente cuando vamos al médico y cuando uno se levanta la mano, todo es así, hay dolores aquí, dolores ahí, dolores en otras partes. Uno dice, uy, eso es nuevo. Yo no sentía eso antes. Y uno va al médico, el médico dice, uy, estás mal, tienes esto y esto y esto y esto. Y uno dice, ay no, yo anticipo ese cuerpo glorificado, amén. Que no habrá más enfermedad, no habrá más vejez, no. Pero el enfoque del cielo no es ni la mansión, ni la juventud perpetua, no es nada aparte de estar en la plenitud de la presencia de Cristo por la eternidad. Es estar con Él que nos amó y dio a sí mismo por nosotros. En ese momento Cristo restaurará lo que fue perdido en el huerto de Edén con Adán y Eva. ¿Se acuerdan que Adán y Eva vivían en el paraíso, en el Edén? Tenían todo lo que necesitaban. Tenían perfecta comunión con Dios, andaban con Dios, le veían a Dios cara a cara porque no había pecado ahí entre ellos. Ellos tenían esa perfecta comunión, un lugar perfecto, no había ni espinos en el huerto de Edén. No había muerte, no había enfermedades, pero llegó el pecado y arruinó todo, ¿cierto? Fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que los hombres iban a pecar, pero ya tenía un plan para rescatarnos, amén. Ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para rescatarnos. Y ese nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, ese lugar es la restauración de todo lo que se había perdido y más. ¡Wow! Pensemos en eso, hermanos. El lugar que prepara se hace un lugar que queremos estar porque en ese lugar está Él. Está Él. Dicen el 3, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el gozo nuestro. Podemos estar con Él perpetuamente. Sí habrá oro, perlas, juventud, salud, una morada especial, muchísima hermosura, pero el centro de todo es Cristo y estaremos con Él. Dice en 1 Tesalonicenses 4:16 hasta el 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa palabra arrebatados o arrebato viene del latín también raptos y ahí sale la idea de rapto. Esta es la misma palabra. Ese arrebatamiento es un día que esperamos. Hay una resurrección de los muertos que en Cristo, los que creyeron en ese día resucitarán. Y también habrá un arrebatamiento para los que hayan quedado vivos en la venida del Señor. Y wow, estaremos con Él primero en el aire. Pues no es un sermón sobre la escatología, pero es muy chévere estudiar esas cosas. Y tampoco es un momento para debatir. Hay muchas posiciones escatológicas, es decir, cuál es el orden de todas las cosas en el final. Pues yo creo personalmente que la Biblia enseña claramente que los cristianos que mueren en Cristo serán resucitados primero y ahí en el aire el Señor nos va a arrebatar y luego vendremos con Él después al final de la tribulación.
y Él va a establecer su reino de 1000 años. Yo creo que la Biblia enseña eso. Es una doctrina de segunda importancia para mí, es decir, que no afecta a la salvación. Si no creen en ese orden, está bien, pueden ser parte de esta iglesia, pero eso nos da ánimo, hermanos, sea por un lado o por el otro. Sea si es antes o después, si hay un arrebatamiento literal o si es figurativo, si es que es después de la tribulación o antes, no importa, estamos con el Señor, amén. Eso sí nos une, eso sí enseña la Biblia, entonces eso debería animarnos. Y ahí dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que estemos siempre con el Señor. Wow, qué gran promesa. El enfoque de cada visión y profecía que habla el cielo. Cuando alguien se muere hoy en día y dice, yo fui al cielo, yo vi esto, yo no lo creo realmente. Se hacen libros, se hacen películas, porque ¿qué vemos en la Biblia? Siempre que alguien tiene un vistazo nomás, lo único que puede hablar es Cristo. Cristo está en el centro de todo, y todos los que tienen esa visión, estamos hablando de Ezequiel, Isaías, Juan, otros ahí, hasta Pablo, lo único que ellos pueden hablar es que wow, me sentí como indigno y el Señor me levantó, caí como muerto y el Señor me purificó. Yo dije, yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y habito entre un pueblo inmundo, dice Isaías, y el Señor mandó un ángel para purificarme. Y luego oí su voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. El enfoque siempre es Él, es Él. En Apocalipsis 20:21 nos habla de cómo será esa nueva Jerusalén. Les animo a que lean eso en su tiempo libre hoy o después del culto, que tomen tiempo para leer sobre cómo será esa nueva Jerusalén. Véanse cuántas veces habla de la gloria de Dios. El enfoque de cada visión es Él, que estemos con Él por la eternidad. Número 3, hermanos. Cristo no solamente reconoce la ansiedad que nos llega, Cristo no solamente está preparándonos un lugar, pero número 3, Cristo es el único camino. Amén. Cristo es el camino. Dice en Juan 14, 4-6, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ay, pobre Tomás. Dice, Señor, tienes el mapa ahí, te dijo a ti, Señor, no sabemos ni a dónde vas, ni cómo llegar ahí. Y el Señor dice, Tomás, todos ya saben, porque el camino soy yo, el destino soy yo. Ustedes van a estar conmigo por la eternidad. No se preocupen tanto por los detalles de cómo llegar y todo eso, solo creen en mí, pongan su mirada en mí. Dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dice, ¿sabéis el camino? Tomás es honesto, no sabe, dice, no, yo sí quedé gringo, yo no sé. Señor, de pronto nos has dicho en algún momento, pero yo sí, yo no entendí nada. Cristo responde, yo soy el camino. Si me conoces a mí, ya conoces el camino, porque yo soy el camino. Es curioso porque estos discípulos y miles de otros en poco tiempo llegarían a ser seguidores del camino. Ahí se dice esa palabra muchas veces. Cuando se habla del grupo de los creyentes, de los discípulos, hay que entender que la palabra cristiano se usaba muy poco en esa época. Solamente 2-3 veces se encuentra en toda la Biblia. Y a veces era algo como despectivo, algo que querían burlarse de los cristianos, de los pequeños cristos. Pero ¿cómo se llamaban estos? Dicen Hechos 9:2. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Está hablando aquí del apóstol Pablo, antes de que fuese Pablo, o el apóstol que conocemos hoy en día. Fue el mismo Pablo, y Saulo es el nombre hebreo, Pablo el nombre romano, pero bueno, no importa, él no era creyente. Dice, pide cartas de las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres, ¿de qué? De este camino, los trajese presos a Jerusalén. De este camino, dice, yo tengo que borrar a los de este camino. ¿Por qué dice así?
porque son los seguidores de Cristo el camino. Dice también en Hechos 19:9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, se separó de los discípulos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces el camino era el nombre de los que seguían ahí, pues estaban en el camino. No hay otro camino. Como cristianos creemos esta dura realidad. El mundo dice tolerancia, tolerancia. Ustedes han escuchado eso mucho y sí, toleramos a muchos, pero hay una exclusividad para los que han de ser salvos y tienen que estar en Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Esta verdad es exclusiva e intolerante hacia otros caminos. No importa lo que digo, la verdad no cambia. La verdad no cambia. Cuando estaban intentando prohibir a los discípulos a predicar en el nombre de Cristo en Hechos 4, dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es Él. Solamente es Él. Dice en 1 Timoteo 2:3-6, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué dice ahí? Dios quiere que todos sean salvos, pero solamente hay una salvación. Solamente hay una opción para ser salvos. Es en Cristo. Un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Uno que se hizo el puente. Cuando estábamos buscando nombres para esta iglesia, estábamos hablando entre varios. El nombre no es lo más importante, pero comunica a veces lo que es la iglesia. Entonces, bueno, terminamos con el nombre Ágape. Me gusta mucho. Ágape es la palabra griega que significa amor, el amor de Dios. También nosotros tuvimos un hijo, perdimos un embarazo hace 10 años, lo nombramos Ágape, no sabemos si era muchacho o muchacha. Entonces la palabra tiene algo de importancia para nosotros. En la Biblia vemos que es el amor de Dios y queremos comunicar eso. Pero también pensábamos, bueno, ¿qué tal si ponemos el nombre de la iglesia el puente? Porque estamos aquí al lado del puente. Y dijo el pastor Juan, pastor, pero todo el mundo va a pensar que es el puente festivo. Pero me gusta la imagen también de un puente, porque Cristo se hizo un puente. Hay uno solo, que nos lleva de esta vida a la eternidad con Él. Hay una gran brecha entre nosotros los seres humanos y Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense algo más grande que el cañón Chicamocha en su punto más ancho, más grande que eso, y hay una competencia. Algunos dicen, no, pues entonces vamos a saltar de un lado para el otro. Esto representa la humanidad y eso representa a Dios, y vamos a ver quién llega más lejos. Entonces uno sale, va corriendo sin parapente y se lanza. Y la verdad es que hay algunos de nosotros que no llegaríamos tan lejos, porque hay algo en contra de nosotros, se llama la gravedad. Amén. Y de pronto tú llegues más lejos que yo. Pero si hacemos eso, ¿qué pasa? ¿Quién llega al otro lado? Ninguno. De pronto algunos llegan a caerse en una piedra más allá, pero todos vamos a caer a ese abismo. Pero entonces si hay un puente y nosotros simplemente tenemos que creer, Cristo es el puente que nos lleva al Padre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El esfuerzo humano que es como lanzarse en las fuerzas de uno, decir, yo quiero llegar al otro lado. No puede ser así de fácil. Yo tengo que hacer algo para merecer eso. Yo tengo que demostrarme piadoso. Yo tengo que vivir una vida bastante buena. Yo tengo que cumplir con la religión. Yo tengo que cumplir con los sacramentos o cumplir con los pilares de la fe, de mi tradición. O yo tengo que cumplir con eso, el otro, y para que Dios me acepte. Y uno se lanza y cae. ¿Por qué?
Tenemos una ley en nuestra contra, la ley de Dios. Y todos somos culpables. Pero Cristo vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria, su majestad. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Él murió la muerte cruel que tú y yo merecíamos morir. Y Él se hizo el puente. Él se hizo el camino, la verdad y la vida. Y Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Dice la palabra en Romanos 6:23, por cuanto, pues dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es lo que merecemos por haber pecado. Es como decir, uno va al trabajo toda una semana y espera que, bien sea la semana o la quincena o la mensualidad, espera la paga, espera su sueldo. Y uno trabaja y recibe algo. Así nosotros pecamos y lo que merecemos recibir es la misma muerte. Hay una ira que está sobre nosotros y Cristo dice, no, yo voy a pagar su deuda. Amén. Voy a morir en su lugar. Por eso el Señor puede decir, y la dádiva de Dios, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere darte la vida eterna, pero es en Cristo Jesús. No hay otra vida, no hay otra verdad, no hay otro camino. Algunos dicen, todos los caminos llevan al mismo Dios, todas las religiones adoran al mismo Dios. No, no es así. Y la verdad, pues yo he estado en lugares que son un poco hostiles en cuanto a la religión y nadie cree eso, solamente los que no creen. Ellos son los que dicen tolerancia, pues ellos no creen. Pero uno habla con los musulmanes, ellos creen que son los únicos. Uno habla con algunas sectas, son los únicos. Uno habla con los budistas, son los únicos. Uno habla con cualquiera y son los únicos. Pero ¿saben qué? Ninguno de ellos tiene un Salvador que se dio a sí mismo por ellos, solamente el cristianismo. Todas las religiones del mundo, todas, y hasta muchas facetas de lo que se llama cristianismo, todas las religiones dicen, sí hay un Dios o dioses, hay una deidad, sí hemos pecado, hemos fallado, hemos sido malos, entonces sí hay una eternidad, hay una meta final. Todas las religiones reconocen eso porque dicen Eclesiastés, la eternidad está en el corazón del ser humano. Pero aquí viene lo que todas las religiones, aparte del cristianismo bíblico, tienen en común. Todas dicen, entonces tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto para ver si ese Dios o esos dioses o la deidad, lo que sea, te permita ser salvo o pasar la eternidad con Él. Entonces para los hindúes es un proceso continuo de reencarnación. Ellos nacen en cierta clase y no pueden salir de esa clase en esa vida, pero deben ser buenos para que en la próxima vida, de pronto si hayan sido buenos, van a purificarse un poco más y nacer en otra clase, otro estrato más alto. O de pronto van a nacer como un burro. Por eso ni los pollos ni las vacas no comen esas cosas porque puede ser la tía, quién sabe. Entonces uno está en ese proceso de purificación hasta llegar a la nirvana, la perfecta purificación. Uno dice, bueno, ya llegué y prácticamente es una inexistencia, pero ya está. Es una meta para purificarse. Los budistas tienen valores y dicen, no, pues nosotros tenemos que vivir por estas cosas, hacer buena gente y todo, y bueno, vamos a ver qué pasa. Los musulmanes tienen sus 5 pilares de la fe. Tienen su profesión de fe, sus oraciones 5 veces al día, sus ofrendas a los pobres, su viaje a Meca y también su Ramadán, su mes de ayunos, precisamente en este tiempo del año. Entonces ellos tienen que cumplir con todo eso para tener alguna posibilidad de redimirse y entrar al paraíso, donde van a recibir 70 vírgenes cada hombre. Es lo que enseñan ellos. Los mormones, los testigos de Jehová, en muchas facetas del mismo cristianismo, la iglesia tradicional aquí, uno pregunta, bueno, ¿y qué pasa después de esta vida? La mayoría tienen un concepto de alguna eternidad. No todos creen en el infierno, pero casi todos creen en algún tipo de cielo o paraíso. Y uno les pregunta, ¿cómo puedo llegar ahí? La iglesia tradicional, la iglesia católica, yo tengo muchos amigos católicos, amo mucho a los católicos,
¿Pero qué van a decir? No, pues ser buena persona, orar todos los días, tomar la misa, y van a nombrar algunos sacramentos de la Iglesia Católica. Y si cumplo con todo eso, ¿puedo saber que soy salvo? Me han dicho esto. Es que nadie puede saber. ¿Tú sí sabes? Uy, ojalá que sí. Espero que sí, Dios me salve, pero estoy intentando ser una buena persona para que Dios tenga de mi piedad. Es lanzarse por el cañón sin tomar en cuenta que al lado hay un puente. Ellos hablan de Cristo. Hablan de que Cristo murió en la cruz. Hablan de que Cristo resucitó de los muertos y luego dicen, es Cristo más obras. Hermanos, no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que Él hizo. Amén. Es la clave principal de toda la Biblia. Vemos la grandeza, la gloria de Dios, el poder de Dios. Dios es santo, Dios es grande, Dios es eterno. Y vemos que Dios hizo al ser humano y nosotros hemos errado. Por el mismo libre albedrío que Él ha puesto en nosotros, nosotros erramos, pecamos. Y Él dice, pero yo voy a proveer una salvación. Su misericordia vemos desde el principio hasta el final de todo. Vemos su plan redentor para redimirnos, y solamente eso se encuentra en Cristo. El pináculo de todo el mensaje de la Biblia es esto. Jesús dice, ya he venido, yo soy el camino. Crean en mí. Crean en mí. Amén. No hay otro camino. Solo Cristo me puede llevar al cielo, dice en 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado y en espíritu. Dice, Él me lleva a Dios. Murió por mí una sola vez. Gracias a Dios no tenemos que sacrificar un animal que simplemente cubre un poco el pecado. Cristo murió y nos quita el pecado. Dice, yo pago la totalidad de la deuda, y dice, como veremos ahorita en Juan 19, consumado es. Es una palabra tetelestai, que todo está pago. No hay deuda alguna que queda ahí. Gracias a Dios por eso. Pero solamente en Cristo hay ese pecado. En conclusión, es tiempo para confiar de nuevo en Cristo. ¿Has permitido que esa situación difícil que te está llegando parezca más grande que nuestro Dios todopoderoso? Pasa, ¿no? Enfrentamos una crisis financiera y de repente estamos temblando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Enfrentamos unos vecinos que nos agreden. Nos ha pasado a algunos de nosotros. ¿Qué va a pasar? Enfrentamos la muerte de un ser amado. Hace 3 años, el segundo bebé que perdimos era un varoncito. Fue muy difícil. Y es difícil, te voy a ser honesto. Muy difícil. ¿Y uno cómo enfrenta esos tiempos? ¿Cómo enfrenta las crisis que llegan cuando te despiden en el trabajo, cuando tienen problemas en el hogar, cuando el hijo se marcha de la casa para arruinar su vida? ¿Cómo van a enfrentar esas cosas? Son cosas que nos pasan a todos. Hay que recordarnos que tenemos un Dios más grande. Amén. No se turbe vuestro corazón, el Señor dice. Siempre habrán pruebas y dificultades. Cristo entiende eso. Pero dice en medio de todo, no se preocupen, no se turbe el corazón. La respuesta para esa turbación, ansiedad, preocupación es creerle, es confiarle, es buscarle en cada situación. Dice en Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, abandonar al Señor y tener un plan B que no va a funcionar, no va a funcionar. Y si algo estamos aprendiendo en esta sociedad es que nuestros planes no siempre se salen adelante. Amén. Tenemos que aferrarnos a Él, volver a Él. Cristiano, es hora de renovar nuestro entendimiento ahí en eso también. Es hora de decir, no, ya no me voy a turbar por las cosas de la vida. Hay muchas incertidumbres y cosas que van a pasar, yo no entiendo. En ese momento, en ese contexto, Cristo dice, pronto voy a un lugar donde no me pueden acompañar, pero no se turbe vuestro corazón. Pronto tú me vas a negar y Él me va a traicionar, pero no se turbe vuestro corazón. No es el fin. Hay que entender eso.
Ninguna tormenta dura para siempre. Buscar al Señor, renovar el enfoque en Él, poner la mirada en Él, decir, Señor, yo no entiendo todo, pero voy a confiar. Amén. Voy a confiar. Y es tiempo para reconocer que no hay otro camino afuera de Cristo, aparte de Cristo. Tal vez usted está aquí confiando en otra cosa para llegar al cielo. De pronto usted confía en mí o en esta iglesia. Lamento decirle, no podemos salvar a nadie. Yo no puedo salvar, esta iglesia no puede salvar, solamente Cristo puede salvar. De pronto nosotros estamos viviendo confiando en las buenas obras que hacemos, o la religión o el cumplimiento. No, es hora de arrepentirnos, es un cambio de mente, un cambio de trayectoria, arrepentirnos y confiar en Cristo, el camino, la verdad y la vida. No malgaste otra oportunidad para recibir esa vida, esa salvación. Yo, ¿qué gano si usted cree un hermano en la fe? No más. Pero yo no quiero que usted perezca. Dios tampoco quiere que usted perezca. Dios hizo provisión para que usted fuera salvo, pero tienes que creer. Si no has creído, ¿por qué no lo hagas hoy? Si no has creído, ¿por qué no pongas tu fe únicamente en Cristo hoy? Si estás creyendo en Cristo más mis obras, Cristo más la iglesia, Cristo más lo que sea, no, suelta eso y aférrate solamente a Cristo. Él es nuestra vida, no hay otra vida aparte de Él. Cree en Él hoy. Abandona toda otra confianza y cree. Cristianos, dejemos de pensar con apatía en cuanto al mundo. Si Cristo es el camino y no hay otro, ¿qué pasa con los millones de personas que nos rodean? Uno sale al centro y fácilmente puede contar 5 o 10 mil personas en un solo lugar. La gran mayoría de esas personas creen algo en Dios, pero no han creído en Dios. ¿Sí me hago entender? Creen que Dios existe, tienen temor de Dios hasta cierto punto, pero su confianza no es lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué va a pasar con ellos? Se lanzan en el abismo, ignorando el puente que está al lado. ¿Cómo van a saber? Nosotros tenemos que decirlos. Dejemos de pensar con apatía. Todos necesitan ese mensaje. Una vez más, Juan 14, 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, gracias por este pasaje que nos infunde de esperanza. Gracias, Señor, porque la salvación no se recibe después de haber vivido una vida buena, haber logrado hacer ciertas obras, haberse purificado para llegar a ser salvos. No, Señor, solamente nos arrepentimos y creemos en tu plan perfecto. Creemos en que Cristo murió por nosotros. Creemos que tu palabra es veraz. Creemos que tú cumples con tus promesas. Creemos en esta esperanza bienaventurada y, Señor, echamos mano a esta vida eterna, no por ninguna obra nuestra, sino por tu gracia, por el afecto de tu voluntad, por tu misericordia podemos estar delante de ti. Yo te pido, Señor, por esa persona de pronto hoy que no ha creído de verdad, figurativamente, intelectualmente, externamente o superficialmente, de pronto cree algo, pero de corazón no. Que hoy sea el día de salvación. Que hoy sea el día que pueda arrepentirse de verdad y creer de verdad en ti, que pueda nacer de nuevo.
Esa es una obra tuya, Señor, pero tú pides a cada hombre, tú dices, tú mandas a cada hombre y mujer y niño y joven que se arrepientan y crean para que vengan de ti tiempos de refrigerio. Señor, yo te pido que nosotros, tu iglesia, seamos fieles portadores de este mensaje, que con una voz de compasión compartamos el hermoso evangelio con todos los que nos rodean. Señor, perdónanos por perder tiempo a veces discutiendo sobre una y otra cosa que no tienen realmente valor eterno. Señor, ayúdanos a levantar, alzar los ojos y ver que los campos están llenos de personas que necesitan escuchar este mensaje. ¿Y cómo invocarán tu nombre si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Señor, permítenos llevar este mensaje de paz al mundo entero. En tu nombre te lo pido. Amén. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puede seguir en nuestras redes sociales @iglesiaagapebga y página web www.iglesiaagape.com. También puede acompañarnos en nuestras reuniones. Miércoles, estudio bíblico y oración, 7 p.m. Sábados, reunión de jóvenes, 6 p.m. Y domingos, 9 y 11 a.m. Los esperamos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.